El lugar de la ciencia, la física, en mi generación, tengo 40 años, era algo como que no se le daba mucha cabida, digo, en el común. En estas nuevas generaciones, ¿vos ves que está presente de otra manera, que le interesa más al joven? Eh, no, yo no lo veo que interese más al joven. Lamentablemente no es tan así, debería ir cambiando porque en realidad la tecnología y las cosas que nosotros usamos cada vez más se basa en la tecnología, ¿no? Y sería muy importante tener un cambio de cultura en donde la cultura haya mucha más cultura de ciencia, de tecnología y de educación en nuestro país. Así que yo espero que eso pueda ir cambiando. Un poco por eso también yo agradezco la visibilidad que da este premio que me dieron hace poco, para poder hablar, gracias a ustedes que nos dan el micrófono y que podemos hablar con la gente, contar lo que hacemos, contar lo importante que es, para tratar de acercar más la ciencia y la tecnología a la gente y especialmente a los jóvenes, ¿no? A las y los jóvenes. Karen, siempre se estuvo debatiendo, por lo menos o sea, hace bastantes años, esto de cómo difundir la ciencia, ¿no es cierto? ¿Vos atribuís esta falta de interés de los jóvenes solamente al cambio cultural que es necesario o a esa falta de difusión de la ciencia, de que llegue quizá con palabras más fáciles para todos, como decimos a veces, de cosas que son muy importantes, muy trascendentes y que no nos enteramos que suceden, que ustedes investigan, que ustedes avanzan, que descubren cosas? Claro. Ese paso, ese traspaso de ustedes, de los científicos al resto de la comunidad es como que está un poco, falta ese puente, ¿no es cierto?, de difusión. Sí, hay varias razones. La primera razón que yo veo es en la educación desde muy temprano. Yo estoy convencida de que habría que estimular mucho más el pensamiento crítico, el ingenio en los chicos desde chiquitos, no solo a través de la matemática, sino a través de juegos, a través de quizzes, de preguntas así, yo digo quiz es la palabra en inglés, de tipo preguntas más capciosas, hacerlos pensar a los chicos desde que son muy chiquitos, ¿no? Así como en la escuela se les enseña toda la parte en los talleres de arte, de música o de educación física, también es importantísimo poder formar su ingenio y que sepan razonar. Entonces eso primero. Después también por parte de los científicos sí es muy importante, me parece que falta mucho de la parte de divulgación, pero si vos ves, bueno, los medios algo están sacando, tampoco es demasiado, ¿no? Como sí, que ahora hay menos que hace unos años de la parte de divulgación. Antes el diario Río Negro atrás tenía un artículo siempre, todos los días, que traía algún tipo de comentarios sobre algún descubrimiento, alguna pastilla científica. Y además también, bueno, los gobiernos, ¿no? De que es importante también que se vea que por parte de los gobiernos haya una intención de desarrollar la ciencia y la tecnología, que se ponga en las escuelas, en los currículos de las escuelas. Entonces por muchos lados me parece que se ha disminuido, entonces eso redunda en que no esté tan presente ahora la ciencia y la tecnología, lamentablemente, en nuestra cultura. Justamente yo traía para compartir con la radio, con los oyentes, esta noticia de, bueno, los más de 2.000 investigadores que fueron excluidos del CONICET. ¿A esto te referís cuando decís que tiene que ser decisión también del gobierno de turno, darle importancia, darle presupuesto, darles oportunidades a los científicos y que no se nos vayan del país? Sí, por supuesto, eso es fundamental. Hay que acompañarlo también con desarrollo tecnológico, con que también los científicos que se forman en nuestro país también puedan ir no solo al CONICET, sino también a las universidades, a otros institutos y también a la empresa privada, ¿no? Eso en otros países que ya tienen desarrollada la parte de la empresa, la parte empresaria absorbe, la industria, la tecnología absorbe, científicos también. Entonces todavía nos falta mucha infraestructura y es necesario que se defina la política en ciencia y tecnología como una política de Estado, porque este tipo de oscilaciones no hacen bien al desarrollo científico-tecnológico. Vos imaginate que nosotros cuando hacemos una investigación toma mucho tiempo, mucha paciencia, recursos,
armar también las colaboraciones, también colaboraciones internacionales, y todo eso hay que mantenerlo, ¿no? Entonces se puede destruir eso muy rápidamente y después toma mucho tiempo volver a hacerlo. Entonces me parece que es algo que sí podemos hacer como país, porque tenemos muchísimos talentos, tenemos historia de ciencia y yo creo que todavía estamos a tiempo de revertirlo y ojalá que podamos cambiarlo, ¿no? Pero principalmente, como te decía, la cultura científica, no solamente la reivindicación de nosotros los científicos, sino que la ciencia y la tecnología sea una palabra común en la sociedad, ¿no? Que sea una alternativa totalmente válida y común para los chicos jóvenes y las mujeres especialmente, ¿no? Porque hay pocas mujeres en algunas carreras como física, química, matemática, así que necesitamos como ponerlo mucho más en el tapete, ¿no? Como que sea mucho más parte nuestra de la cultura. Debe ser difícil cuantificar tu trabajo, ¿no? Muchos años trabajando, investigando, no siempre se llega a algún lugar que sea mostrable. Debe ser difícil, te repito. Sí, bueno, en realidad mi carrera fue toda una carrera académica en donde yo estudié acá en el Balseiro, me recibí de licenciada, después seguí con el doctorado, ahí me casé y tuve mis 2 hijos mientras hacía el doctorado. Entonces esto como mensaje para las mujeres jóvenes de que es totalmente compatible una vida familiar, la vida personal normal y una carrera científica. Después nos fuimos, mi marido y yo, mi marido es físico también, a Alemania a hacer un estudio postdoctoral que es importantísimo porque ahí es donde aprendí las técnicas estas computacionales que después apliqué cuando volví. Y después volví con un puesto de CONICET en el 97 y desde entonces que estoy acá en Bariloche y como profesora en el Balseiro, como te decía. Entonces toda esa formación, los contactos que adquirimos, los estudiantes que formamos, el grupo, imagínate que todo eso es algo que uno va construyendo día a día como regando una plantita, ¿no? Y cuesta, pero bueno, es muy placentero también. Karen, te hago la consulta quizás media terrenal, por decirlo de alguna manera. Sí, ¿cómo es tu día laboral? Pues yo me imagino el panadero va, se levanta, sabe que tiene que ir, buscar la harina, poner tanto de agua, tanto... en tu caso, ¿cómo es? Voy, busco un neutrón, que le pongo un poco de aquello. ¿Cómo es? Contame un poco para aquellos que no se lo pueden visualizar también, ¿no? Claro, en mi caso particular yo hago investigación teórica, pero es parecido al que hace la investigación experimental, ¿no? Lo que yo vengo acá, bueno, todos los días al centro atómico, algunos días me toca dar clase, y los días que no doy clase vengo a mi laboratorio, tengo bastante estudio, primero uno tiene que armarse la pregunta y decir yo voy a trabajar en ese tema, ¿no? Hacer un proyecto, hacerse la pregunta relevante, haces un proyecto, tenés colaboradores y dentro de ese proyecto yo todos los días cotidianamente lo que hago es estudiar cosas relacionadas, me fijo en internet cuáles son las últimas publicaciones a nivel internacional, porque por suerte tenemos revistas y muchas bases de artículos en forma abierta, en forma accesible, ¿no? Hay un cambio un poco en ese sentido de que las publicaciones están siendo mucho más abiertas, estudiamos, después tenemos reuniones de discusión con colegas. Y después, bueno, en caso de un experimental, por ejemplo, va a su laboratorio, se tiene que medir a la noche, se tiene que quedar un poco más. O sea, mi trabajo, yo no tengo, en realidad es muy flexible, tengo horarios en cuanto a dar clase y las reuniones, pero yo a veces por ahí, si tengo que hacer algo a la noche en casa o leo en casa, es como muy flexible y sabes que es muy creativo también, entonces es como que vos venís y decís, bueno, a ver por dónde puedo agarrar, cómo puedo entender esto, en ese sentido está muy bueno, es muy creativo. ¿Se saludan en este día entre los colegas científicos? ¿Se dicen feliz día? ¿Es algo, digamos, que mencionan? Porque particularmente cuando nosotros nos saludan, ya sea por el día de la radio o el día del periodista, uno hace balance de cómo llegó, ¿no es cierto? Vos, digamos, has tenido la posibilidad, la oportunidad
oportunidad de llegar a un lugar de reconocimiento, y por ahí hay otros que les costó mucho más, o también en tu caso, por supuesto, yo desconozco, pero digo, ese trayecto, esa carrera que se va haciendo, que es complicada siempre en cada uno de los rubros, uno por ahí el día que lo saludan y lo felicitan por su oficio, por su profesión, recuerda, ¿no es cierto? Hace como un flashback y dice, uy, pensar que arranqué de esta manera y mirá dónde estoy ahora. Sí, no hacemos un balance el día de hoy de cómo fue la carrera de cada uno, sí, por supuesto que hay un ambiente así como un día especial, pero lo que pasa es que hoy también es un día especial porque no podemos decir mucho feliz día, ¿no? La verdad que el presupuesto bajó tanto que estamos luchándola bastante para llegar con nuestros proyectos, los sueldos han bajado mucho, las becas están muy bajas, o sea, estamos en una situación en donde no tenemos mucho para festejar como científicos. Por supuesto que seguimos haciendo nuestro trabajo porque sabemos que no podemos bajar los brazos, porque si no, como te decía, apenas bajamos los brazos se destruye un montón de trabajo de muchos años, pero en realidad hoy es un día más de tratar de reivindicar al trabajo científico y justamente hablar, ¿no?, hacia afuera, de decir, bueno, necesitamos remontar esto, porque la situación financiera nos pegó bastante fuerte, la devaluación nos pegó mucho también, porque nosotros compramos mucho equipamiento, las computadoras, equipos de medición, y nos pegó mucho la devaluación. Así que bueno, estamos en una época un poco difícil, pero bueno, como te decía, estamos haciendo todo lo posible para que no se pierda todo el trabajo que hemos hecho, ¿no? Por el bien del país también. Karen, clarísima la nota, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, que la pases bien en tu día, ¿no? Gracias por tu trabajo también, creo que más de uno que está escuchando este programa y los que estamos acá en el equipo, queríamos decírtelo, gracias por lo que estás haciendo y por habernos atendido. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes, por supuesto, pero es gracias a ustedes que nosotros podemos llegar a la gente, así que es invalorable el trabajo de ustedes. Muchísimas gracias y estoy acá para cuando quieran. Gracias, que tengas un buen día. Hasta luego. Hasta luego.